Dale, en línea, Jorge, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, es un gusto estar con vos. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, finalmente saliendo de la siesta, uno de los magistrados que de alguna manera tiene un perfil muy bajo, pero para los que conocen Comodoro Pi, muy polémico, ha decidido tomar un curso de acción que tiene que ver con reclamos judiciales, Jorge, que datan de ¿cuántos años atrás? Y aproximadamente 10 años. Ujú, 10 años. Esto empezó a generarse 2007-2008, así que estamos en 10 años. Lo primero que quiero hacer es agradecerte de todo corazón, José Luis, que cada vez que pudimos hablar sobre este tema, me has permitido explicarlo, y cada vez que hablábamos de que la corrupción decíamos que este era el verdadero emporio de la corrupción, que en otros medios no se sabía. Y además de todo esto, cada vez que hablaba, la repercusión de tu medio es muy importante, porque recibía de todos los lugares, en algunos casos intimidaciones, en otros casos que me callara, y en otros casos hablaban pero a medias. Pero hoy estoy contento porque por lo menos el Estado ha hecho lo que tenía que hacer. Lo que le venía pidiendo yo desde el 2015 a la Oficina Anticorrupción, y lo que le venía pidiendo también al grupo de directivos del actual YPF, de que ellos, con los elementos internos que tienen, que poseen, podían facilitar al juez y podían activar al juez, cosas que yo no podía hacer pese a la denuncia que había realizado. ¿Cuál es lo importante en esto? Lo importante en esto, que viéndose presentado a la Oficina Anticorrupción y el mismo cuerpo, el presidente de YPF, como querellantes, implica que van a aportar una cantidad de elementos que son importantes para esto. Pero es la primera vez que este juez reconoce que existió un vaciamiento y que existió una estafa hacia YPF y hacia el Estado argentino. Yo creo que todavía estamos a tiempo, porque con respecto a mí lo que me preocupaba fundamentalmente, una era lo que había sucedido con YPF, que la habían vaciado y la habían endeudado. Pero también esos 3 juicios que están en el exterior, que a mí me sobrepasaba, y yo pensaba, digo, ¿cómo el Estado argentino no toma las riendas como debía tomarlo? Porque esos 3 juicios, que los perdamos, representaban mucho más que todos esos juicios que tuvimos sobre los fondos buitres. Claro. Bueno, de esta manera, con estas 2 instituciones y con la pericia que se está realizando y que termina en noviembre, que ya se habla perfectamente de lo que veníamos hablando durante todos estos años, que había habido un vaciamiento. ¿Vaciamiento de qué forma? El vaciamiento más importante fue primero cuando se compra ese 25% de las acciones sin pagar un solo peso. ¿Con quién? Con los esquenazis, son Claro. los amigos del poder. A mí me ha sorprendido que en los cuadernos no haya aparecido esta firma esquenazi en ese recorrido. Yo no sé si se ha ocultado hasta la fecha, pero estando Barata, está Julio De Vido y estando Galuccio y todos los que estaban ahí, Sí. y que tenían que tener conocimiento exacto de esto, que nunca haya habido ninguna recolección de dinero. ¿Por qué? Porque es muy claro lo que ha sucedido ahí. Primero, se compró un 25% sin un solo peso, con las utilidades futuras. Segundo, ¿de qué forma se vació? Se vació vendiendo. Nosotros vendíamos el petróleo y el gas a un valor irrisorio, a empresas trianguladas de Repsol, en las cuales ellos lo vendían, en algunos casos, hasta 3 y 4 veces el valor que nosotros le vendíamos a YPF. Claro, poco a poco fueron vaciando la empresa. ¿Y de qué otra forma la vaciaron? La vaciaron la cantidad de pozos que tenía YPF al comienzo de Claro. la gestión de los Kirchner, se transformaron prácticamente en nulos. ¿Por qué? Porque se transferían como si fueran utilidades a empresas tercerizadas de Repsol. Esa fue un poco la razón de toda esta historia, de por qué, cómo puede ser que en el 2008, cuando se compra ese 25%, el presidente de la compañía de Repsol, el español, Antonio Brufau, no haya dicho nada, recibió Claro. presiones, todo lo que sea, pero aceptó perfectamente ese 25%. ¿Qué era lo que le estaba pasando? Le estaba sucediendo que le estaban haciendo figurar utilidades que no figuraban. Por eso es que cuando se produce la expropiación, en España, ¿qué manifiestan? En España manifiestan que la empresa Repsol ya se había llevado utilidades que no eran realmente utilidades, Claro. por el orden de los $8.813.000.
Es decir, ¿qué hizo Repsol? Repsol, con la combinación de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, se llevaban inversiones y activos como si fueran utilidades. ¿Para qué servía eso? Una, para enriquecer a terceros, que de eso me imagino que algún porcentaje iría para las máximas autoridades, y por el otro lado para quedarse con el 25%. Es decir, de esto, aparte de nosotros, de estar hablando desde afuera, o de haber hecho la denuncia en Estados Unidos, haber hecho la denuncia en Uruguay por la triangulación del dinero, los directores del año 2008, los directores de YPF del año 2010, los directores del año del 2011, los directores del año 2012 cuando se expropia José Luis, sí. Acuérdese esas manifestaciones de Kicillof, cuando dijo que no iban a pagar un solo peso. Eso era cierto, porque ya se habían llevado 9.000 millones. Además, teníamos un pasivo de otros 9.000 millones. No había que haberle pagado absolutamente nada a Repsol. Claro. Sin embargo, se le paga una cifra de 5.000 millones que, transformado en intereses, llega casi a 10. Son 9.635.000 millones de dólares. Es decir, no fue todo solamente esto, sino también las indemnizaciones que se pagaron a directores, los honorarios que se le pagaban a los directores de esos años que yo he dicho, hasta el 2015, sí. No está en ninguna empresa internacional a los valores que ellos recibían. Es lo que nos demuestra ahí, que a través de ahí se iba mucho dinero. Claro. Entonces, lo que me da es una gran alegría, porque yo ahora veo que realmente me parece que vamos a tratar de lograr de que esos juicios que están en el exterior, por lo menos 2 de ellos, los podamos ganar. Claro. Todavía hay tiempo. ¿Por qué? Porque esto lo ha hecho muy bien la Procuración General de acá de la Argentina en los Estados Unidos, es pedir un aplazamiento hasta el 2019, es decir, sí. Que nos da tiempo para que esta causa avance y demuestre que la base de las denuncias que hacen esos fondos de comunes de inversión en Estados Unidos, que ya nos han ganado en primera y segunda instancia, son ilícitos, es decir, pues son productos de ese 25% que se compró sin un solo dólar. Claro, ahí hay un dato, ¿no? Creo que además se ha pedido un discovery al respecto de quién es el presentante del reclamo, que me parece que veremos cómo funciona esto en la justicia norteamericana, pero creo que es un punto, porque la sospecha que hay es que en realidad ese grupo es de los propios Eskenazi, digamos, en sociedad con Cristina Fernández, en definitiva. Eso no hay nunca hubo ninguna duda de que nunca podía haberse realizado esta operación sin la connivencia y además con la titularidad de que a través de Testaferro fueran los Kirchner responsables de esto. No es casualidad que se habla de Cristóbal López, hablamos de Lázaro Báez, pero los Eskenazis han sido unos privilegiados. Sin duda. No nos olvidemos los bancos que han privatizado gracias a los Kirchner, como es el Banco Santa Cruz, el de Entre Ríos. ¿Cuántas operaciones? Hoy todas las empresas de los Eskenazis florecen, menos una sola, que es dos que habían subdividido de Peterson, en la cual una sí presentó quiebra, pero todos los demás y todas las utilidades fueron a parar ahí. Por supuesto que todo ese conflicto que tuvieron en el 2012-2013 entre Cristina y Eskenazi fueron por los porcentajes que les correspondía a cada uno. Están enemistados, pero es por arriba. Los negocios los siguen haciendo. Yo, a todo esto, lo que sí creo que hay un problema que nosotros vamos a tener, y es uno de esos 3 juicios que hay que lo vamos a perder. El juicio que vamos a perder son esas acciones por 1.500 millones de dólares que se vendieron en el 2010, en lo cual, con balances falsos, las acciones, cuando el mercado estadounidense descubrió que no existían los activos que correspondían y los dividendos que correspondían, se vendieron a un valor que no correspondía y después a los 3 o 4 meses descendieron casi el 80%. Ese juicio, lamentablemente, lo vamos a perder porque tenía que haber habido un control eficiente del Estado argentino que no lo hubo. Y bueno, pero de los 3, perder uno. Los otros son subjuicios que van por más allá de los 15.000 millones de dólares, José Luis. Y yo siempre decía que era el juicio más grande que existe en el mundo contra un Estado nacional. Claro. Porque existe contra YPF, pero contra la Argentina. Bueno, ahora, puntualmente digo, y para completar esto, en el afán de ilustrar básicamente a la audiencia, que a veces pobres se ven
desbordados de la cantidad de elementos, datos, dichos, cosas, ¿no?, que ocurren todos los días. Punto uno, el juez Ariel Lijo durmió esto ¿cuánto tiempo? Y lo durmió 10 años. 10 años. Y el juez Rodríguez, que ahora está tan injundioso en quedarse con una causa que está procurando Stornelli con Bonadío, ¿cuánto tiempo estuvo cubriendo literalmente con su no acción judicial los intereses de los Kirchner? 8 años seguidos con distintas causas, y en el 2007, 2008 también una o dos causas más. Así que también estamos en el orden de los 10 años. Es decir, esa fue la justicia que tuvimos, José Luis, ¿no? Hace falta realmente otro nivel de enjundia en el Consejo de la Magistratura, ¿no? No cabe ninguna duda que esos controles no han funcionado adecuadamente. Si bien no ha funcionado la Auditoría General, que hay unos informes muy importantes que fueron siempre todos, no por mayoría, sino que fueron informes realizados por el presidente que era en su momento, los demás organismos, Contralor, la sindicatura, todos respondían al mismo criterio político, y por eso fue lo que nos pasó. Pero bueno, yo creo que en este tema, para mí, José Luis, cuando esto se debe desentrañar bien profundamente, esta es la estafa más grande que produjo el grupo Kirchner durante sus 12 años de gobierno, porque no es solamente la expropiación, no es solamente el vaciamiento, es la cantidad de endeudamientos que dejó, claro, el estado en que dejó YPF. YPF, cuando uno a veces se plantea el tema de las tarifas, yo no estoy de acuerdo en que tengamos las tarifas que estamos teniendo ahora, pero tenemos que remontarnos a pensar qué sucedió cuando esta gente subió al gobierno. Teníamos autosuficiencia. ¿Y cómo dejaron a YPF? A YPF la dejaron con el 70% de la producción menos de lo que tenía, porque era líder en su momento. Sin duda. Entonces, cuando nosotros hacemos este balanceo de lo que está sucediendo en este momento, este gobierno no ha sabido comunicar bien, no ha entendido lo que estaba pasando. Yo a veces no, porque mire que José Luis, dicho por todos los medios, este tema se lo hice saber personalmente por medio del mail particular y todo a Macri. Se lo hice saber a la Oficina Anticorrupción, se lo hice saber a los directivos. A Lilita Carrió la tuve acosando prácticamente desde 2013 hasta el 2014, 2015 para que me ayudara, porque ella le había hecho una denuncia, pero no la había complementado con todos estos elementos que yo tenía ya de Estados Unidos, que fue donde hice la denuncia también, y de España. Pero bueno, yo creo que estamos llegando, porque estos peritajes que se están realizando a nivel de la Corte, que terminan ahora en noviembre, van a decir lo que venimos diciendo hace 7 años con usted, José Luis. Sí, Desde el 2011 nosotros veníamos hablando de esto. Fuimos una voz en el camino, ¿eh? No, sin duda. Bueno, yo decía hoy al respecto de otra cuestión, ¿no? Yo hace ya unos meses, en realidad concretamente de finales del año pasado, que vengo señalando la distancia que se estaba produciendo entre la gobernadora Vidal, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el presidente Mauricio Macri. Veía las operaciones de prensa. Bueno, hoy está todo a la vista, ¿no? Entonces alguna gente me decía a mí, pero esto que vos decís en la radio yo no lo escuché en ningún lado. ¿Cómo que no? Si yo te lo estoy diciendo. Bueno, a veces este tema de este escenario de medios que tiene la Argentina, que es bastante complicado de transmitir, bueno, lleva a este tipo de cosas. Quienes nos comparten, le puedo asegurar, y no son pocos, son contestes del fervoroso patriótico trabajo que usted lleva adelante. Jorge, le agradezco como siempre la ilustración y el coraje cívico al respecto de estos temas. Que tenga un muy buen día, muy amable. Y yo te agradezco a vos, José Luis, que me hayas permitido hablar de estos temas que eran tabú y que nadie los creía. Gracias, José Luis. Buen día. Bueno, el doctor Jorge Vitale.